Uy. ¿Ya están viendo? Listo. Sí. Ok. Muy bien. La producción primaria limita la producción secundaria. Primero, para esto vamos a definir lo que es la producción primaria neta. La producción primaria neta es la energía que queda después de la producción primaria bruta menos la respiración. Esto es la energía que pierde los vegetales, las plantas, en la respiración. Entonces, lo que queda de la producción, de esa producción primaria bruta, sin la respiración, va a ser la producción primaria neta. Y la producción secundaria. La producción secundaria es aquella que después de la producción primaria bruta, la que se llega a obtener, pero que solo se ocupa para lo que es producción de tejidos y la reproducción. Esto también estamos descontando la respiración que llevaría un animal herbívoro, ya después tomando en cuenta también los carnívoros, y también se está descontando todo el calor que se desprende en estos procesos. Esto se mide, igual que la producción primaria neta, se mide en gramos por unidad de superficie en unidad de tiempo. Ahora sí, la producción primaria limita a la producción secundaria. Esto, como ya les dije, va dependiendo de la producción secundaria, va dependiendo de la producción primaria. Disculpa, ¿le cambiaste de diapositiva? Sí, ¿no la están viendo? Se quedó en la cebra. Ah, a ver. No le una que según lo que ves del lado izquierdo. Okay. La vas seleccionando y solita se va avanzando, porque si le dan a avanzar generalmente se traba. Ah, ok. A ver. Sí. Está bien hecho. Eso me lo estoy imaginando aquí. Pero sí, dale, así la pones y no le des a avanzar así de modo normal, sino selecciona las que tienes del lado izquierdo para que te avancen solitas. Ok. Ah, pero dejé... ¿Están viendo? No, todavía no se ve. Ahora sí. ¿Ya, verdad? Sí, ya vemos su presentación. Ahora señala la diapo 2. ¿Sí se vio? Se cambia. Sí. ¿Sí? Ok. Ok, entonces, pues bueno, otra vez. Como les había dicho, la producción primaria neta, ya se los había comentado, es la producción que queda de la producción primaria bruta, quitando lo que se gasta de energía en la respiración. Tenemos la producción secundaria, que es aquella que se va a ocupar para la producción de tejidos y reproducción en un animal. Esto se está descontando también en esta producción, sin contar es la respiración y el calor, el metabolismo el que se desprende para llevar a cabo todo esto. Como les dije, se mide en gramos por unidad de superficie en una unidad de tiempo. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha se puede ver la cadena trófica en la cual toda se está descontando la respiración para la transmisión de energía. Ahora la limitación. En esta gráfica de la izquierda
es la producción de biomasa en fitoplancton y la de zooplancton. Aquí nos está mostrando cómo, es un ejemplo de cómo se limita la producción secundaria por la primaria, puesto que el fitoplancton, al ser la producción primaria, al tener una menor biomasa, la producción secundaria no puede aumentar, puesto que el zooplancton necesita del fitoplancton para alimentarse y así obtener energía. Ya como había mencionado, para tener una mayor población de zooplancton, entonces se necesita reproducir y para esto necesita energía que tener del fitoplancton. Entonces, mientras va aumentando la biomasa del fitoplancton, la del zooplancton va a ir aumentando. Hay que tener en cuenta que este aumento también pues tiene otros factores. Aquí en este capítulo solo se menciona, pero más adelante se va a explicar mejor, que obviamente los depredadores tienen que estar en cuenta en este aumento. Aquí también tenemos otra gráfica que es de un bosque. Al igual nos está representando lo mismo, mientras la biomasa vegetal aumenta, la producción secundaria va aumentando. En la producción primaria, hay que tener en cuenta, como les dije, los depredadores y los factores abióticos para su aumento, puesto que pues, los factores abióticos pueden dañar la producción dependiendo a cómo esté el clima, y los depredadores, puesto que se alimentan de los herbívoros, entonces pues esto va a tener un equilibrio entre producción de biomasa y para que siga aumentando también la producción secundaria entre ellos. Los consumidores difieren en la eficiencia de la producción. Este es es un flujo de organismos en el consumidor. Aquí hay que tener en cuenta estos factores, que es el alimento que se ingiere, que se va a definir como la I, una porción que se asimila en la pared intestinal, que es A, esa es la asimilación. Los desechos se ponen como W. La energía que se asimila, que es empleada para la respiración, de toda la energía que se asimiló, lo que se ocupó para la respiración va a ser la R, y el resto que sí se va a ocupar para la producción, que es la producción secundaria, va a definirse como P. Siguiente. Entonces, la eficiencia de asimilación, esto va a ser A entre I, que es la asimilación entre el alimento, en cuanto se alimentó. Esta es cómo se mide la eficiencia al consumir un alimento. Aquí va a variar dependiendo al taxón que estemos hablando, la eficiencia que va a tener para asimilar alimentos. Aquí tenemos entre ectotermos y endotermos. Los más eficaces somos los endotermos. Pero se sabe que los animales Hola Martín, como que te quedaste sin sonido. Un, dos, tres por Martín. ¿Alguien puede enviarle un mensajito a Martín? Porque a lo mejor él no se ha percatado. Pues ya lo saco. Sí. Más bien fue internet. Sí, porque a lo mejor sí, no se había dado cuenta de que tenía problemas. Vamos a esperar si se puede conectar. Señor Martín, un minutito.
Bueno, creo que a lo mejor sí tiene problemas serios con su internet. Ah, señorita Huerta, ¿usted está lista? Sí, profe, ya. Quiere que continúe si quiere. Sí, ¿qué te parece? Sí, porque a lo mejor Martín sí tiene problemas muy, muy serios con su internet y podría tardar en conectarse o podría ya no conectarse. Entonces, ¿le parece si usted continúa con la clase? Sí, profe, voy. Muy bien, gracias. Voy a compartir pantalla. Ok, muchas gracias, señor, por el aviso. Sí, es un problema depender de 100% del internet. Gracias. Creo que no me dan la opción para poder compartir. A ver. Sí, mira, al ladito, del lado derecho de la mano, donde está la manita. Ajá, sí, ahí lo tengo, pero a ver. Listo, ya vas a compartir, sí. Ya está. Ah, ok. Y gracias, la clase es suya. Gracias. Bueno, yo les voy a presentar el tema de ecosistemas. Cuentan con 2 cadenas tróficas principales. Para introducir este tema tenemos que recordar primero algunos aspectos que ya se han mencionado varias veces a lo largo de los temas anteriores. El primero es recordar que una cadena trófica pues es básicamente la forma en la que la energía almacenada y fijada por las plantas se transmite a lo largo del ecosistema en un ingerir y ser ingeridos de los organismos que están dentro de este ecosistema, ¿no? Y también es una expresión más descriptiva de las redes tróficas, que, bueno, se va a caracterizar por los esquemas que veremos más adelante. Asimismo, esta cadena trófica se va a caracterizar por poseer diferentes grupos o niveles tróficos, los cuales se basan en su fuente de energía que comparten, ¿no? Por ejemplo, lo que ya hemos visto, los autótrofos serán los productores primarios, pues que se encargan de, a su vez, de dar, o sea, son la fuente de energía de los animales herbívoros, y los herbívoros a su vez son la fuente de energía de los carnívoros, etcétera, los niveles que ya conocemos. Entonces, cada grupo se va a vincular de esta manera según el flujo de la energía. Como se puede ver en los esquemas, las flechas van a representar hacia dónde fluye la energía. En este caso, aquí se ve el flujo de la energía desde la presa 1 hacia el depredador. Pero por otra parte, hay organismos que también van a poder encontrarse en diferentes niveles tróficos. Un ejemplo son los organismos omnívoros. En este caso están aquí los osos. Porque, por ejemplo, al consumir carne, pues se encontrarían dentro de los carnívoros, pero también como consumen vegetales, pues pueden encontrarse en el otro nivel trófico. Entonces, aunque generalmente la mayoría de los organismos va a encontrarse en varios niveles tróficos, aunque algunos pertenecerán a uno solo. Bueno, asimismo, el tema principal de este punto va a ser que existen 2 cadenas tróficas principales. Una es la de los herbívoros y otra es la de los detritívoros. Estas cadenas están relacionadas, es decir, aunque son independientes de cierta manera, van a estar vinculadas
porque van a estar conectadas, como se va a explicar a continuación. Aquí hay una representación de ambas cadenas. La cadena de los herbívoros es esta y la de los detritívoros. Entonces, aunque se puede observar que son independientes, por así decirlo, van a estar conectadas de la manera en que, ¿cómo decirlo? O sea, la fuente inicial de los detritívoros va a ser la fuente final de los carnívoros, de los herbívoros, perdón, y viceversa. Es decir, van a estar conectadas de esta manera. Y pues aquí en el esquema se puede observar lo que representa cada flecha. Esta va a ser la pérdida de la energía por la respiración. Las flechas amarillas representan el flujo de energía de acuerdo a la ingestión, y las flechas de color café es la combinación de la materia orgánica muerta y los desechos, que pues van a, como se puede observar, de los productores primarios van a dar a los detritos. Es por eso que les digo que están conectadas de esta manera. Y bueno, otro aspecto a mencionar es que a pesar de que existen diferencias entre estas, bueno, ahorita se los digo. Algunas diferencias son las que se encuentran aquí. En los herbívoros, la fuente de energía principal es la biomasa de las plantas o la producción primaria neta, mientras que en los detritívoros va a ser, pues, como la palabra lo dice, el detrito o la materia orgánica muerta. Asimismo, en la cadena de los herbívoros, el flujo va a ser unidireccional, es decir, el flujo de energía solo va a ir en un solo sentido, por así decirlo, mientras que en los detritívoros puede ser de ambos sentidos, o sea, puede fluir de un lugar a otro, o de un nivel de un grupo a otro, y viceversa. Asimismo, en los herbívoros y los detritívoros, pues van a ser diferentes los consumidores de primer nivel. Por ejemplo, en los herbívoros, pues vamos a tener, por ejemplo, ciervos en los bosques, ganados, conejos, insectos que pues ingieren vegetales o plantas. Y en los detritívoros, pues los consumidores de primer nivel serán, por ejemplo, los caracoles, escarabajos, ciempiés, lombrices, hongos, bacterias, todos esos organismos que se encargan de la descomposición de la materia orgánica. Y bueno, algo que sí tienen en común es que en las dos cadenas, como se puede observar aquí, los herbívoros son la fuente de energía de los carnívoros. Como si pueden ver aquí, la energía fluye de herbívoros aquí hacia acá carnívoros, y pues en la otra también. Entonces esa es una característica que tienen en común a pesar de sus diferencias. Y otra cosa es que en los niveles más altos, es decir, en los carnívoros, va a ser más difícil que se diferencie cuál es la cadena. Es decir, una vez que se llega a un carnívoro, la energía llega a un carnívoro, no se va a saber exactamente de dónde provino la energía. Es decir, es más difícil ver si vino de un herbívoro o de un detritívoro, ya que pues no, o sea, el carnívoro, pues dependiendo de cuál haya, o sea, dependiendo de cuál haya sido su presa, va a ser difícil diferenciar esta, a su vez, de dónde obtuvo su energía. No sé si me explico. Entonces, bueno, es todo por este tema. El siguiente tema es los flujos de energía por los niveles tróficos pueden cuantificarse. Entonces, esto iba más relacionado a lo que estaba viendo Martín. Bueno, entonces, aquí, pues era parte de la teoría, de lo que estaba explicando mi compañero, pero bueno, aquí se puede observar respecto a los conceptos que él mencionaba, por ejemplo, lo de la producción primaria neta, etcétera. Es más ¿cómo decirlo? Aplicado. Esta es una representación de los conceptos que ya había mencionado mi compañero. Y bueno, en el esquema se puede apreciar los diferentes pues términos. Por ejemplo, Pn-1 va a ser la producción primaria neta.
Es decir, pues lo que ya había mencionado Martín, de producción bruta menos la respiración celular. Entonces, básicamente este esquema representa cómo se puede obtener diversos índices que cuantifican ya sea el consumo o la asimilación o la producción de un organismo, de una, pues sí, de un ecosistema, ¿no? En una cadena trófica. Entonces, para esto son en realidad 3 índices, pero en el libro en el libro se toman 2 juntos. El índice de eficiencia de asimilación y de producción se toman como en equipo, por así decirlo, y el otro se toma por separado, el índice de eficiencia de consumo. Entonces, el índice de eficiencia de asimilación y de producción están representados por esta simbología que se ve aquí. La eficiencia de asimilación es A sobre I y la eficiencia de producción es P sobre A. Entonces, estos van a medir el flujo de energía en base a las deficiencias energéticas, mientras que la eficiencia o el índice de eficiencia de consumo, como la palabra lo dice, va a medir la cantidad disponible de energía para que se consuma. Y esta va a ser representada de acuerdo a esta ecuación. N sobre Bn menos 1. Y bueno, regresando al esquema, para que ya quede un poco más claro, explica cómo a través de los niveles tróficos se va a ir perdiendo la energía. Por ejemplo, de la energía inicial, la producción inicial, digamos que es 1000 kilocalorías, ¿no? Entonces, de esas 1000 kilocalorías, solo una parte va a pasar al nivel de la producción, al nivel de consumo o... ¿Sí ven el apuntador? Ya. Al nivel de ingestión. La otra parte, o sea, desde que la energía ingresa hasta que es ingerida, una parte se va a perder o va a quedar sin consumir. Asimismo, para que pase la energía que ya pasó a la ingestión, para que pase a ser asimilada por los organismos, otro porcentaje se va a perder. Se va a ir a la cadena de los detritívoros o de los desechos. Luego, para que la energía que ya fue asimilada pase al resto de la producción, otra parte se va a perder en la respiración. Entonces, este esquema básicamente representa cómo la energía de un ecosistema fluye a través de la cadena trófica y cómo se va perdiendo. Entonces, para eso les mencionaba las fórmulas anteriores. La representación. Entonces, por ejemplo, aquí, para que pase, esta es la eficiencia de consumo. Para calcular la eficiencia de consumo, pues ya vimos que es la energía que se ingirió entre la producción primaria neta. Entonces, por ejemplo, pues ya para obtener ese porcentaje de eficiencia de consumo va a ser 200 sobre 1000 por 100 y así se va obteniendo cada índice de eficiencia. Ahora, para obtener el índice de eficiencia de asimilación, que está representado por estas letras, A sobre I, va a ser pues la asimilación entre la ingestión. Y finalmente, para la producción pues final, va a ser la producción entre la asimilación. Y así se obtiene cada índice. Y bueno, estos dos, en realidad son 3 índices, van a servir para describir cómo se usaron la energía disponibles en el nivel trófico. En este caso, pues se hizo para los herbívoros, ¿no? Pero para eso sirven estos índices. Y bueno, unas consideraciones finales a tomar en cuenta son que la producción de cada nivel trófico va a ser la entrada para el siguiente nivel superior.
es lo que ya les comentaba, mientras que la producción sin consumir, es decir, los individuos muertos y desechos, se van a destinar a los detritos. Asimismo, el flujo de energía global en toda la cadena o en el ecosistema va a variar en función de la transformación de la energía solar producida en la producción primaria neta. Todo va a depender de esto, ¿no? La capacidad de producción de las plantas. Y finalmente, la energía, de toda la energía que va a entrar al ecosistema en la producción primaria neta, se va a perder una parte, o la parte final, se va a perder en la respiración. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Preguntas? No, todo bien. Todo bien. No, está bien, fantástico, muy, muy bonito. Te felicito. Hay esta parte que que nos platicó Pau, es bien importante porque, por ejemplo, ya ven que cuando cuando inicié mi intervención en este tema, les platicaba que siempre nos dicen que es la regla de la pérdida del 10%. Y estos índices de los que nos acaba de platicar Pau, no nos dicen que no necesariamente o no siempre es el 10%, para eso ella construye también estos índices. ¿Para qué más nos podrían servir estos índices? ¿Qué podemos calcular con estos índices? Pues, por ejemplo, en este caso se presentó la energía, pero como en el nivel de los herbívoros, así que también podría usarse para los otros niveles, es decir, como por ejemplo la energía que aprovechan los carnívoros, etcétera. Ajá, pero ¿para qué quiero conocer todo ese flujo, esa cantidad de flujo de energía? Pues desde un enfoque más como humano podría ser para la producción ganadera, ¿no? O sea, conocer como el aprovechamiento de la energía según la biomasa que tienen. Exactamente. Los veterinarios, aquí hablando con gente de la facultad, los de veterinaria manejan muy bien esto, precisamente para lo que acaba de mencionar el señor Tello. Ellos le llaman capacidad de agostadero. Esto me va a llevar al siguiente punto, que es el de nosotros. Pero la capacidad de agostadero, es decir, conociendo cuánta energía está en mi sistema y cómo está fluyendo, de qué manera está fluyendo y cuánto estoy aprovechando, entonces me sirve para el cálculo de energía, pero para el cálculo de productividad, de producción. Eso lo hacen los veterinarios. Nosotros que conocemos toda la teoría no nos hemos aventurado a hacer ese tipo de trabajos. Siempre nos excluyen. Nosotros los biólogos no saben. No, sí sabemos, pero lo que pasa es que tampoco nos metemos mucho a hacer ese tipo de estudios. Pero ahora, desde el punto de vista ecológico, ¿para qué me sirve? Sí se la saben, Yo estoy seguro que sí se la saben. Pero bueno, se me ocurre, ¿no? Que, por ejemplo, algo así que mencionaba Pau, que si se pierde alguno de los organismos que están dentro de esa cadena, pues va a ser, ¿no? Que también se reduzca esa biomasa. Y pues ahí podríamos ver, si no está haciendo la productividad que nosotros creemos, pues entonces podría ser porque no hay algún herbívoro, no hay algún carnívoro que esté allí. Ok, eso está bien, eso se me había zafado. Pero sí, lo que dices es correcto. Y otra vez, y vuelvo, ¿para qué me sirve? Conocer la estabilidad del ecosistema. Ándale, sí, la misma te lo acabo de decir en capacidad de agostadero, ¿para qué me sirve entonces en ecosistemas? Para
conocer la capacidad de qué. ¿De depredación? Pero acuérdate que aquí estamos hablando. Pero sí, díganos, Pau. ¿Era capacidad de carga? No me acuerdo si. Capacidad de carga, exactamente. Nos estuviste hablando mucho de capacidad de carga y de cómo la interacción, agregación o extracción de alguna especie, de algún herbívoro, etcétera, afecta a estas cosas. Como por ejemplo es muy criticada desde el punto, desde el punto de vista desde el punto que trató la señorita Paola y la isla de Jurassic Park. ¿Qué me pueden decir? Pues que no es un ecosistema, digamos, sostenible por la proporción de, digamos, de animales y el tamaño que tienen respecto al ambiente en el que se encuentran. Ok, traducido en términos de energía. Pues que digamos que la energía que se produce en el nivel trófico más bajo, o sea, en los productores, no es suficiente para mantener a los niveles consecutivos, porque digamos que el consumo es mayor que la producción. Ok, exacto. Y ahora, también la señorita Pau nos hablaba al principio, ¿no? De que hay veces que no es posible conocer cómo fluye esto, ¿no? Ya no hay aquí en la facultad, se fue la doctora Moni, las Moni son súper famosas y súper buenasas. La doctora Moni se fue, ella estudiaba isótopos. Entonces, ella podía saber todo esto que nos platicó Pau desde un principio, estudiando los isótopos. Entonces, era una herramienta muy importante, pues, precisamente para manejar o para conocer, conservar los ecosistemas y sabiendo cómo va el flujo de la energía y poder determinar aquí, por ejemplo, algún productor que fuera importante. En fin, o sea, es muy vasto lo que podemos platicar de todo esto. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? No. Okay. Señor Martín, ¿está usted listo? Sí, una disculpa que ni me di cuenta cuando se me desconectó y terminé todo de exponer sin darme cuenta. Sí, es que les decía, mándame un mensajito a Martín porque se me hace que no se ha dado cuenta. Adelante, continúe usted, por favor. Sí, nada más que ahorita me dicen en dónde me quedé para saber. A ver, ¿quién se acuerda en dónde se quedó? No sé, yo me quedé en la diapo en la que hablabas de quién era más eficiente, si los endotermos o los exotermos. Yo ahí me quedé, no sé los demás. Sí, igual en eso estaba explicando apenas lo de los endotermos, creo. En esa. Okay. Esa mero. Ok, sí, la eficiencia de asimilación, como les comentaba, va calculado por la asimilación entre la alimentación, lo que se lleva de alimento. Esto va determinado dependiendo si es endotermo o ectotermo. Los endotermos son los más eficientes al asimilar la energía. También, bueno, los que son carnívoros, endotermos, incluso algunos ectotermos, tienen una eficiencia de hasta el 80%. Los herbívoros tienen una eficiencia más baja, va de entre 20 y 50% de eficiencia. Esto no lo comentan en el capítulo, pero yo quiero pensar porque pues es más difícil es difícil romper la pared celular de las plantas, por ello entonces hace un mayor gasto y la eficiencia a la que se va a asimilar es menor, por eso los herbívoros tienen una menor eficiencia. Aquí hay un dato curioso que es que las arañas que se alimentan principalmente de invertebrados tienen una eficiencia hasta el 90%. Entonces, de lo que se alimentan, pues solo lo que pierden es un 10% y todo lo demás, la energía, sí la asimilan para su función.
Después está también la eficiencia de producción. Esta eficiencia de producción es la energía que va a ocupar para producir tejidos, también para pues cuando hay algún desgarre, algo así, la recuperación y para la reproducción. Esto se calcula con P entre A, que es energía de producción entre la asimilación. Y esta eficiencia de producción también es dependiendo por la clase taxonómica. En los invertebrados, generalmente va de entre un 30 y un 40% que ocupan pues de la energía que asimilaron, la que pueden llegar a ocupar es esto, entre 30 y 40. En cambio, los vertebrados, los ectotermos, solo un 10% y los endotermos del 1 al 2%. En los endotermos es muy bajo porque, pues sí, mucha de la energía que ya llegamos a obtener del alimento también se pierde en procesos que ya se habían comentado como respiración y en el calor, en la pérdida de calor, pues como los endotermos producimos nuestro propio calor, ahí se va mucho de la energía requerida. Aquí tenemos una tabla. En esta tabla nos muestra grupos y la energía, el porcentaje de energía de producción que llegan a tener. Tenemos, por ejemplo, ratones que tienen 4.1% por ciento de asimilación. Todavía estoy conectado, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, es que así me pasó la otra vez y no, que para asegurarme. Tenemos aves que solo tienen una asimilación de 1.2%, peces 9.7%. También tenemos, por ejemplo, lo que son moluscos, tienen un 21.5% de producción de la energía, los crustáceos del 24.9%. Y acá tenemos en general, con lo que se sacó de promedio de herbívoros y carnívoros, los herbívoros tienen una eficiencia de producción del 18.8% y los carnívoros del 25.05%. Y esto era para concluir. Este es un estudio que se hizo en las marismas de la costa este de Norteamérica. El estudio fue hecho por Brian Silliman, en el cual las marismas están constituidas principalmente por la planta Spartina alteriflora, que es la que tenemos aquí a la izquierda. Y lo que se hizo fue colocar jaulas de 1 metro cuadrado en el cual se puso su principal depredador de esta planta, que es el caracol Litoraria irorata. Y se puso estas jaulas y grupos control. Lo que se observó con el paso del tiempo es que estos caracoles, donde estaban estos caracoles, quedó desértico, se acabaron con toda la planta y ya no había más. En cambio, a los que no tenía el caracol, pues seguía normal. Y esto pues se pensó, pues como los caracoles son herbívoros, entonces pues comieron todo y ya no dejaron nada. Pero se descubrió que no era tanto por esto, sino que lo que hacía el caracol es que con su rádula hacía heridas a la planta y ellos pues principalmente se alimentan, su principal alimento son hongos, entonces en sus heces iban las esporas de los hongos. Y en estas heridas pues implantaban las esporas y ahí crecían el hongo, lo que mataba principalmente a la planta. Ya después de este estudio se pensó que qué pasaría si se le pone un depredador al caracol. Y en lotes se puso cangrejo azul y también se dejó obviamente un grupo control para observar lo que pasaba con y sin depredador. Y lo que se observó es que en donde estaba el cangrejo azul, los caracoles que se presentaban ahí eran 100% juveniles. Esto quería decir que los cangrejos se alimentaban de los adultos, pero había pues persistencia de los juveniles. Y aparte la planta
estaba en buen estado, no había mucha deforación de la planta. En cambio, en donde no se puso los cangrejos, pues pasó lo mismo, se quedó desértico de esta planta. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que ya estos temas nos están explicando, de cómo la biomasa la producción primaria, la biomasa de la producción primaria está limitando a los secundarios, puesto que mientras más haya, más va a haber, mientras menos consumidores van a haber, pero también cómo los depredadores ayudan a mantener esta producción primaria, la biomasa vegetal. Entonces esto nos está mostrando cómo está teniendo un equilibrio. Mientras el cangrejo se alimenta del caracol, pues mayor posibilidad de que tenga más crecimiento desde la planta. Y en cambio, si lo quitamos, pues no hay quien controle el caracol y pues se acababa con la planta del caracol. ¿Tienen alguna duda? No, supongo que no. Ok. ¿Preguntas? No, No, todo bien. Creo que no, señor Martín, perdón. Okay. Sí, y otra vez una disculpa porque hay mi internet. ¿Ha terminado usted? Sí. Es que como que se veía que le faltaba otra. No, ya no había más para abajo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Preguntas para el señor Martín, pregúntenle ahorita. Yo tengo una duda, pero es en general. Quería saber si podían pasar como sus presentaciones al grupo de Facebook. Sí, eso era lo que les iba a comentar al final. Se me adelantó, Jania. Sí, porfa, compartan sus presentaciones por Face. Y yo ya les abrí la opción en Classroom para que suban sus presentaciones y poderles poner su calificación. Pero la cochina plataforma del Classroom se actualizó y no me guardó esa opción. Entonces, al ratito lo vuelvo a hacer para que me vayan, conforme van terminando, me suban su presentación y ya les pongo la calificación. ¿Ok? Ok. Muy bien. Sí, Gracias. ¿Seguiría el señor Leonardo? ¿Está usted listo? Sí, ya ahorita nada más dime un segundito para presentar. Perfecto. La clase es suya, señor Leonardo. Muchas gracias, Martín. Muy bien, muy bien hecho. Gracias. ¿Ya se oye? Es que no sé si está prendido el micrófono bien. Sí. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Leonardo Frías y les voy a presentar, pues ahora sí que la continuación de estos temas que hemos estado revisando. Pues como hemos estado viendo, ¿no? Toda esta parte del flujo de energía en los ecosistemas, cómo es que pasan de un nivel a otro a través del consumo. Entonces, ahorita que terminaron las presentaciones, pues sí es pertinente, ¿no? Preguntar cuál es esta eficiencia, ¿no? O sea, ¿qué nivel de eficiencia en el consumo hay de un nivel a otro? En lo que explica el capítulo, nos habla de este principio de eficiencia de consumo, que es lo que se traduciría, que es la energía que consume el nivel trófico
superior o el siguiente respecto a la energía disponible en el nivel trófico previo. En este caso, el que más se utiliza o el que más se repite es el del sector primario a los consumidores primarios. Nos presenta el principio, ¿no? A través de esta ecuación, cuál es el porcentaje de eficiencia, ¿no? Del siguiente, de consumo del siguiente nivel trófico. Lo divide en dos partes, bueno, tres, que son los ambientes acuáticos de aguas profundas o marinos también, que tienen un nivel de herbivoría o herbivorismo del 79%. Este es del más alto de todos entre los ambientes acuáticos y terrestres. Ahorita les voy a explicar el por qué. En siguiente está parece que digamos los ambientes acuáticos someros o de menor profundidad, arroyos, ríos, que tiene un porcentaje de herbivorismo o de eficiencia de consumo de herbivorismo del 30%, y en los ambientes terrestres tiene el menor, que es del 17%, que claro, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué es que se da esta diferencia o digamos, esta dicotomía, ¿no? En el nivel de eficiencia? Porque pues uno podría decir, bueno, es que el océano es más grande, las zonas marinas son más grandes, debería de haber una mayor eficiencia, pero pues también tenemos ambientes muy grandes o muy, digamos, extensos en la parte terrestre o en lagos que no son muy profundos, pero pues sí tienen varios kilómetros de extensión. Entonces, ¿por qué se da esto? Ahorita se los voy a explicar. Pues bueno, primero que nada, pues los ambientes terrestres y de aguas someras, que son los que tienen estos niveles menores, tienen una tendencia a que el nivel trófico que más domina es el de los detritívoros. En este caso, pues hablamos de los que son descomponedores o, bueno, digamos que se alimentan de los restos o de las partes que están descomponiendo del ecosistema en la parte primaria, ¿no? En todos los niveles, en este caso. Esto porque pues, son los que tienen mayor eficiencia de consumo en comparación con los demás niveles. Esto se da porque hay una baja tasa de herbivoría, digamos, por proporción de biomasa en lo que es el sector primario. Los consumidores primarios en comparación con, digamos, la biomasa de los productores. En este caso se hizo un estudio por ahorita les voy a decir cuáles son los nombres porque se me pasó anotarlo aquí, pero calcularon justamente el porcentaje de herbivoría y de depredación, y pues como pueden ver en lo que son los ambientes terrestres, hay una alta producción de biomasa, en lo que son la parte de los productores, o sea, plantas, en todo este nivel hay una alta producción, por lo tanto, y que supera por creces a los consumidores primarios. En este caso, pues, obtenemos un porcentaje mucho menor que lo que ya les había comentado en ambientes terrestres, que digamos que es la media. En este caso se especifica en bosques caducifolios con un 3.7% de herbivoría, mientras que en las praderas es del 9.3%. Esto se relaciona en este caso no tanto por la cantidad de herbívoros, sino por la disminución de biomasa en cuestión de los productores. Por ejemplo, en un bosque tenemos mayor biomasa, aunque sean menos, digamos, podrían ser menos especies. Tenemos una mayor biomasa por esta cuestión de los árboles, de este conglomerado, y en las praderas pues tenemos una mayor extensión con menor cantidad de especies por metro cuadrado. Y pues ya pasando a la parte de los depredadores, este porcentaje es en relación con el nivel anterior, que sean los herbívoros, por lo tanto el nivel de eficiencia es muchísimo mayor en comparación que lo que se da del sector de los productores primarios a los consumidores primarios. Y pasando a los ambientes marinos y de aguas profundas, estos tienen, a diferencia de los ambientes terrestres, una mayor tasa de herbivoría. Esto porque la proporción de biomasa del zooplancton en proporción con el fitoplancton es mucho mayor.
Esto porque el fitoplancton tiene una renovación mayor, o sea, digamos que se produce, o sea, aparece, bueno, obviamente no aparece, pero si me entienden, se reproduce y tiene un ciclo de vida corto y además es consumido por varias especies. Entonces, digamos que no hay mucho tiempo para que se acumule una gran cantidad de fitoplancton en comparación con el zooplancton, que lo consume casi inmediatamente. Pero por estas altas tasas de natalidad, siempre se está renovando. Entonces, siempre hay fitoplancton, aunque sea en menor proporción con el zooplancton. Y pues esto del zooplancton ya, digamos que el flujo de energía se mantiene de la misma manera que sería en un ambiente terrestre, pero ahorita les muestro cómo está eso. A pesar de que hay una baja producción de biomasa, les digo que hay menor proporción de productores a consumidores, esta se renueva constantemente, por lo tanto la tasa de herbivoría es más alta, pero no llega a ser tan alta para eliminar por completo el primer nivel. Entonces, entendiendo cómo es que se va moviendo esta energía en estos diferentes ambientes y justamente lo que platicábamos hace un rato de cómo es que se pierde la energía o solo se aprovecha el 10% de la energía del nivel previo al siguiente, pues sí hay que entender, ¿no?, que esta energía se va perdiendo, igual como explicaron en la presentación anterior. Digamos que en esta gráfica se representa un modelo hipotético en el que se presenta cómo es que la energía llega al primer nivel, va disminuyendo conforme ese nivel consume parte de la energía que recibió y al pasar al siguiente nivel hay un cambio abrupto, ¿no? Se pierde gran cantidad de energía en lo que es el consumo del nivel trófico siguiente al anterior. Para esto, pues nos presentan igual esta ecuación que nos explica que la energía, ahora es que nos explica cómo es que se da lo que es la eficiencia trófica o la eficiencia del paso de energía. Entonces, cuando un nivel consume a los miembros de otro, digamos que transfiere parte de esa energía, pero no todo. Entonces, para obtener este resultado, este porcentaje de eficiencia, tenemos que dividir lo que es la energía que se produce, o bueno, que llega al nivel trófico que estamos revisando, y la energía que se produce en el nivel trófico previo, para hacer la comparación de aproximadamente cuánto es la energía que se pierde y cuál es la energía que se conserva y llega al siguiente nivel. En este caso, pues les presento una representación de un ambiente hipotético en donde vemos esta disminución de energía, no porque no haya una suficiente capacidad de absorberlo, sino porque se va perdiendo conforme va avanzando. Siempre se ha llegado más o menos al consenso de que aproximadamente el 10% de la energía es lo que pasa de un nivel trófico a otro. En este caso se hizo el estudio por parte de Pauli y Christensen, de 48, se hizo una revisión de 48 estudios de flujo de energía y se llegó más o menos al valor medio de 10.13, pues que coincide con esta asunción, ¿no? Entonces, tenemos que entender que pues de la energía, digamos, que proviene del sol, que es ahora sí que mucho mayor que lo que se absorbe, de ahí va disminuyendo conforme vamos subiendo en cada nivel trófico. De los productores, el 10% llega a los consumidores, y de ese 10%, el 10% llega a los secundarios, y así consecutivamente hasta llegar al punto más alto. En este caso, pues tenemos estos dos modelos de pirámides tróficas, que es como se les denomina, en el que justamente es lo que les explicaba hace un momento sobre cómo es que los ecosistemas terrestres difieren de los acuáticos. En este caso, en el ecosistema terrestre, pues tenemos una sucesión, digamos, normal de esta pirámide, en donde los productores tienen la mayor biomasa, y conforme vamos avanzando se va disminuyendo hasta los consumidores terciarios. Pero en los ecosistemas acuáticos podemos encontrar que estos productores tienen una menor proporción respecto a los consumidores primarios, que es lo que les explicaba del fitoplancton. Tiene
un ciclo de vida muy rápido, genera muy poca biomasa mucha biomasa en poco tiempo, pero es consumida casi inmediatamente. Pero no logra ser consumida por completo, de tal manera que se deshaga el ecosistema, ¿no? O que la estructura del ecosistema no colapsa. Entonces, tenemos estos dos modelos, que pues es la pirámide trófica normal y la invertida, que se diferencia entre ecosistemas terrestres y acuáticos de aguas profundas. Aquí hay un ejemplo ya parece que más visual de cómo es que esta biomasa pues va disminuyendo en los ambientes terrestres y como que hay un pico en los ambientes acuáticos dentro de los consumidores primarios y luego vuelve a la estructura, digamos, normal con los consumidores secundarios o depredadores. Y por último, pues les doy más o menos el principio de lo que sería el siguiente capítulo, que pues le tocaría la siguiente presentación, que es cómo es que, aparte del flujo de energía, pues también tenemos un flujo de nutrientes entre los organismos, que pues de alguna manera no se pierden de la misma, igual que como decimos que la energía, sino que se transforman conforme van pasando de un nivel a otro. Esta es una representación pues visual, ¿no? De cómo es que esta circulación interna se da, pues que se basa en la idea de que los nutrientes están fijados o se han fijado en el suelo y son absorbidos por las plantas, toman estos nutrientes, los utilizan y parte de ellos los fijan dentro de su sistema, y estos son consumidos por los siguientes niveles, por herbívoros y luego esos herbívoros por carnívoros, por depredadores, y estos nutrientes se convierten en materia orgánica que comienzan a, circular en los seres vivos. Pero al morir, estos organismos regresan al suelo a través de los descomponedores, o por ejemplo también los niveles de detritívoros, que consumen a esta materia orgánica en descomposición y permiten que estos nutrientes vuelvan a su forma mineral. Entonces regresan al suelo y vuelve a iniciar el ciclo de alguna manera. Y entonces así se sigue dando, y por eso es como lo que se diría el reciclaje o retorno de los nutrientes del suelo hacia como materia orgánica, y como materia orgánica, materia digamos inorgánica en el suelo de nuevo, y así se repite. Y pues eso sería todo ahorita por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, señora, muy bien, fantástico, muy bien hecho. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Entonces, los dejamos por hoy aquí y continuamos. Ya no sé ni qué día es. Continuamos el viernes. Okay. ¿Algún comentario adicional o pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, pues les agradezco mucho. Les mantendré informados sobre esto de las sesiones prácticas. Como les dije, en un momento más vuelvo a hacer mi solicitud y esperemos que ahora sí nos den luz verde. Gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, adiós.